alegría, canto a mi Señor, saltos de contento da mi corazón, porque se ha fijado en su humilde sierva, me dirán dichosa por toda la tierra, me dirán dichosa por toda la tierra. Obras formidables realizó su brazo, a los orgullosos los echa hacia abajo, a los oprimidos los sube a lo alto, a los poderosos les hunde el palacio, a los que acaparan les manda vacío y llena las manos del empobrecido. Canto de alegría, canto a mi Señor, saltos de contento da mi corazón, porque se ha fijado en su humilde sierva, me dirán dichosa por toda la tierra, me dirán dichosa por toda la tierra. Amigos, amigas, ahora el saludo ya es casi de Feliz Navidad, puesto que dentro de 8 días estaremos en esa fiesta, la fiesta esperada, la fiesta importante de esta época del año, en la que recordamos el nacimiento del Hijo de Dios. Y en este domingo previo a la Navidad, pues nos ofrece la lectura del Evangelio, un texto de San Lucas, en lo que se llama en el Evangelio los Evangelios de la infancia. Y es muy importante, primero que nada, hacer una referencia en nuestra reflexión de hoy a lo que significan esos Evangelios de la infancia, que encontramos en Lucas sobre todo, y también parte en Mateo. Es decir, aquella parte del Evangelio que nos habla de los orígenes de Jesús. Y una primera observación que tenemos que recordar para entender bien estos textos y entrar en su significado profundo es recordar que no son crónicas históricas a nuestro modo actual de ver las cosas. Nosotros hoy estamos muy acostumbrados al estilo de comunicación periodístico, y este estilo de comunicación, género literario, como se le pueda llamar, pues lo que pretende es transmitir directamente los hechos. Incluso hay muchos medios de comunicación que precisamente se identifican de esa manera. Les comunicamos a ustedes los hechos, lo que ha sucedido, y eso significa que se apega a todos los detalles de hora, tiempo, lugar, espacio, etc. Cuando nosotros entramos a los Evangelios de la infancia, tenemos que decir en primer lugar que no estamos ante unos relatos periodísticos, ante unos relatos históricos en el sentido más estricto de la palabra, que pretenden manifestarnos fechas, lugares, personas, aconteceres. No, estamos ante unos relatos que son, primero que nada, relatos teológicos, es decir, que tienen un mensaje y que están escritos según las categorías de escribir y de comunicarse de aquella cultura y de aquel tiempo, la cultura mediterránea oriental y la cultura de hace 2000 años, de manera que estamos en una manera de comunicar cosas muy diferente de la actual. Eso es importante primero para que nosotros no demos simplemente curso a la imaginación, para imaginar que esas escenas de las que nos habla el inicio del Evangelio de San Lucas fueron tal y como se narran en el mismo texto del Evangelio, ¿verdad?
Estamos ante relatos teológicos y lo que importa, por lo tanto, es el mensaje que nos quieren comunicar. Eso no quiere decir que no sean hechos históricos, ¿verdad? Pero están narrados, están comunicados a la manera de San Lucas, a la manera de aquella época. Es necesario también decir que esos relatos están marcados o están influenciados por relatos míticos ancestrales de aquella época. ¿Qué quiere decir eso? Maneras de comunicar alguna verdad, pero que estaban como envueltas en un ropaje, en un modo determinado de comunicar cosas, y que la gente pues se fijaba en lo que querían decir y no en la letra, no en la mera letra de lo que estaban comunicándose. Cuando se habla de un nacimiento de un príncipe, de un rey o incluso de un hijo de Dios en el mundo de los paganos, se usan unas ciertas imágenes, un cierto modo de manifestar las cosas, y a eso se le llama relatos míticos ancestrales, que no eran únicamente propios del pueblo de Israel, sino que los compartían otros pueblos, otras culturas en aquella zona. Estas observaciones es necesario tenerlas claras desde un principio para que entendamos bien el mensaje, para que no nos quedemos nada más con una narración de unos hechos como si hubiesen sido directamente históricos. Cuando se nos habla de ángeles, de nubes, cuando se usan unos determinados esquemas de narración en esos textos, etc., hay que ver más allá del texto y no quedarse simplemente con lo que a primera vista nos ofrece. Jamás he olvidado su misericordia y ayuda a su gente en toda su historia. Al viejo patriarca y a su joven pueblo, Al que marcha en busca de horizontes nuevos, al que abre la tierra para la semilla, al que abre los brazos y siembra justicia. Canto de alegría, canto a mi Señor, saetos de contento da mi corazón, porque se ha fijado en su humilde sierva. Me dirán dichosa por toda la tierra, me dirán dichosa por toda la tierra. Vamos entonces al relato evangélico así llamado de la Anunciación. Es lo que se nos ofrece en este domingo. Y hemos de decir entonces que aquí el personaje central es la Virgen María, otro de los personajes importantes en el Adviento. Fíjense que la semana pasada y la anterior se hacía referencia a Juan el Bautista como el precursor, como el último profeta, el último eslabón del Antiguo Testamento que nos orientaba ya directamente hacia el Nuevo. Y se hablaba también del profeta Isaías. En fin, hoy la Virgen María es el personaje del Adviento sobre el que centramos nuestra atención. Y el relato de San Lucas, que está, como les he dicho, en esos evangelios de la infancia, nos habla de la anunciación del ángel a la Virgen María, como le hemos llamado. Esta escena que ha inspirado a tantos artistas. ¿Quién sabe cuántas obras, cuántas pinturas hay de aquel momento de la Anunciación, en la que nosotros vemos a la Virgen María, ya sea trabajando en su casa o de rodillas o sentada con un libro en las manos? Vemos el ángel que aparece con unas grandes alas, incluso en unas figuras, en unas pinturas, se ve también una paloma, el Espíritu Santo, una luz que baja sobre la Virgen, etc. Esa es la imaginación, esa es la manera como los artistas han puesto aquella escena de San Lucas sobre el lienzo y con los colores de su pintura. Sin embargo, una vez más, no nos quedemos únicamente en esa imagen. Esa imagen puede ayudarnos, pero eso es imagen, es imaginación de lo que sucedió. No sabemos exactamente cómo fue.
Lo que sabemos es que nos está narrada una verdad en un determinado modo, con una determinada manera de comunicar las cosas de aquella cultura de hace casi 2000 años, completamente diferente de la nuestra. Seguramente nada periodística como es nuestra cultura actual, que está acostumbrada a la narración de los hechos tal y como sucedieron directamente. No se trata de eso. Digamos entonces que ese texto de la Anunciación está enmarcado en el modo como en aquel tiempo se hacían los anuncios de nacimiento y de vocación de personas importantes. Ya hay en el Antiguo Testamento y hay también en algunos otros elementos de la literatura de aquella época. Ese anuncio del ángel a la Virgen María está marcado, podemos decir, por 5 elementos que se encuentran también en muchos otros textos de la Sagrada Escritura. Primero, el aparecimiento de un ángel. Segundo, el temor que produce. Tercero, el mensaje central de la aparición. Cuarto, las objeciones o preguntas que hace la persona. Y quinto, la confirmación de la llamada, de la vocación o del mensaje, ¿verdad? 5 elementos que nosotros encontramos en este texto de la Anunciación de San Lucas y que encontramos en el texto anterior, allí mismo en San Lucas, y que es la anunciación de un ángel también, en este caso a Zacarías en el templo, la anunciación de que va a tener un hijo. 2 relatos pequeñitos, pero que están puestos como en paralelo. En ambos encontramos esos 5 elementos que les digo. Y cuando uno le saca un poquito el jugo a esos textos, uno puede entender mejor qué es lo que nos están diciendo. En ambos aparece en primer lugar un ángel. El ángel que en el Antiguo Testamento es sobre todo una manera de la presencia de Dios. Fíjense bien que eso es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros pensamos un ángel, pues nos imaginamos ese ser con cuerpo humano, aunque no se define claramente si es hombre o si es mujer, con unas alas, con el pelo largo, volando. Eso es lo que nosotros nos imaginamos con un ángel. En la Sagrada Escritura y en ese texto de la Anunciación, nada que ver con esa figura que nosotros nos hacemos. Cuando en la Sagrada Escritura se habla de un ángel, se habla de un mensajero de Dios, se habla de un mensaje divino, de una cierta manera de la presencia de Dios. Entonces eso es lo primero que nos deja a nosotros este texto. Tanto a Zacarías en el templo cuando estaba cumpliendo sus funciones sacerdotales, como a María, esta joven en Nazaret, que estaba pues simplemente en su casa de aldea. A los 2 se les aparece el ángel. Y el siguiente paso es que les da un mensaje. El mensaje es que tendrán un hijo. Tanto a Zacarías se le anuncia que va a ser padre, como a María se le anuncia que va a ser madre, por obra de Dios. Por supuesto que eso, lo siguiente que produce es un cierto temor. Después del aparecimiento del ángel y del mensaje, viene el temor. Tanto Zacarías como María, como otros textos, como les digo, en el Antiguo Testamento, la vocación de algunos profetas como Jeremías, como Isaías, el nacimiento de personajes importantes del Antiguo Testamento, como el anuncio del nacimiento de Salomón, o también de algún profeta, etcétera. Todos hablan en ese esquema. Se anuncia y aquello produce un cierto temor. Y por lo tanto también el ángel siempre dice, no temas, no temas, has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo. El siguiente paso son las objeciones o la pregunta que pone la persona que es destinataria de aquel mensaje. Zacarías en la primera parte dice, pues,
¿cómo va a ser eso? Yo ya soy anciano, mi mujer es estéril.